Acción presenta. ¿Qué tal, amigos? Buen día, bienvenidos a BLM Noticias. Qué gusto que nos acompañen en el inicio de esta semana. Siempre es un placer saludarlos y arrancar este recorrido informativo como cada mañana. Muy buen día, es un gusto poder estar iniciando entonces una nueva semana de la mano de todos ustedes, como siempre, con toda la información. La temperatura actual 13 grados centígrados y por supuesto tenemos, como siempre, para arrancar la semana un repaso informativo. Nuestros titulares a continuación. No son las tablas de Moisés, todavía puede sufrir algunos cambios, pero creo que ya es en un 90-95% una buena aproximación y me entusiasmó mucho ver que el comisionado y el procurador estuvieron de acuerdo, entonces quiere decir que vamos. Es que varias dudas persisten en los diputados respecto al tema de las reformas a la Constitución. En el tema del sector justicia, hoy podría pasar en tercera lectura. Necesitamos más tiempo, pero necesitamos también más orden. Si ustedes ven cómo están en el Congreso, todo el mundo platicando por teléfono o platicando con otro, no están poniendo atención a lo que realmente están aprobando. Arzobispo Óscar Julio Bián hace llamado a los diputados para que trabajen y aprueben las reformas constitucionales. Hoy continúa audiencia por el nuevo caso de corrupción descubierto en el ICS, donde se definirá si los señalados quedan ligados o no a proceso. Director del Hospital San Juan de Dios revela varios hallazgos negativos en esa institución. Además, vecinos de Chinautla denuncian problemas que sufren por causa del basurero que está ubicado en la zona 3 capitalina. Tenemos que hablar del mundo y es que consternación en Cuba. Horas de la noche falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Y era así como se difundía entonces la noticia del fallecimiento a sus 90 años del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Diversas actividades está prevista realizar esta semana en Cuba ante el fallecimiento de Castro. Durante toda la semana se realizarían distintos homenajes. En las noticias del deporte nacional hablamos de cómo Municipal ganaba el clásico 296 y de esta manera clasificaba. Y también hablamos del Real Madrid y todos los temas de lo ocurrido este fin de semana y Argentina que ganó la Copa Davis de tenis por primera vez. En noticias del mundo del espectáculo hablamos de Adele, que anuncia un retiro temporal de los escenarios. ¿A qué se debe? Se lo comentamos. Bienvenidos a BLM Noticias, como siempre es un gusto saludarlos mostrándole imágenes de nuestra ciudad y cómo amanece hoy justamente esta maravillosa tierra. 13 grados la temperatura actual, es lo que nos indica el pronóstico como cada mañana. Vean nada más ustedes esa bruma que está cubriendo prácticamente a la ciudad capital. Las lucecitas se ven a través de la misma, así que bueno, con estas imágenes aún no ha terminado de amanecer. Estamos nosotros diciéndole muy buenos días a usted que no solamente nos sintoniza aquí en el territorio nacional, sino también a todos los guatemaltecos o gente de diferentes países que nos sintoniza más allá de nuestras fronteras. Siempre es un gusto poder saludarlos y que usted nos esté acompañando como cada día. Bienvenidos a BLM Noticias con la información más relevante para este lunes. Hay muchos temas importantes que platicar, que presentarles, que poner sobre la mesa, así que ya estamos listos para arrancar este recorrido informativo. Hoy tenemos que hacerlo hablando un poco del clima, que es lo que nos espera entonces para las próximas horas. Lorraine Quinto lo comenta. 13 grados así amanece en nuestra ciudad y Lorraine tiene la información. Buenos días, compañeros, buenos días a todos en casa. Estamos iniciando la jornada, la semana
Conociendo lo más importante con respecto a las temperaturas. Como mencionaban mis compañeros, Guatemala amanece con una temperatura actual de 13 grados centígrados, una sensación térmica de 11 y un sistema de alta presión que afecta al territorio nacional, creando el ambiente un poquito más fresco con posibilidades de que se incremente también la velocidad del viento para la tarde y noche el resto de esta jornada iniciando la semana. Vemos a continuación que las posibilidades de lluvia se mantienen con un 25%. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 6 de la mañana con 5 minutos y se estaría ocultando el sol a las 5 de la tarde con 30 minutos. Más adelante vamos a estar platicando acerca del ingreso de este frente frío al territorio nacional, mismo frente frío que estaría alejando este huracán Otto que afectaba a Nicaragua y Costa Rica y que también impidió que afectara el territorio de El Salvador. Más adelante vamos a estar hablando un poquito también acerca de las temperaturas para los próximos 4 días y cuáles serán las temperaturas máximas y mínimas para cada uno de los departamentos. Recién estamos iniciando, acompañado de todos ustedes. Muy buenos días. Bueno, eso es parte de lo que tendremos esta mañana con las temperaturas. Esperando una vuelta de página, saludamos al resto del equipo que ya está listo y preparado para empezar este recorrido. Chicos, ¿cómo están? Buen día. Muy buenos días. Feliz semana, la última de noviembre. La última, así como si nada. Qué rápido, se va ya, Nos despedimos de noviembre, así como si nada, ¿verdad? Sí, pero bueno, viene uno de Buenas los meses más lindos y más expectativas, esperados del año, así que Viene felices. el mes de diciembre que también se va a ir muy rápido con todas las actividades que hay. Nosotros tenemos que informar como cada mañana, por supuesto, en el ámbito internacional con esta noticia que conocíamos el viernes. Exactamente, el mundo entero y precisamente los cubanos, el pueblo de este país, se prepara para despedir al padre de la Revolución Cubana. Estamos hablando de Fidel Castro y una de las noticias que más circulaba por las redes sociales este fin de semana, precisamente por el fallecimiento de este gran personaje. Los funerales del comandante, este personaje único que forjaba la identidad de una isla, pues se erigió en uno de los símbolos del siglo XX y se van a extender, les comento, desde este día hasta el próximo domingo, en donde van a ser inhumadas sus cenizas en Santiago de Cuba, cuna del alzamiento que los llevaba al poder desde 1959. Han decretado duelo nacional, obviamente, llevaron a anular todos los espectáculos, partidos de béisbol que pues allá los juegan con mucha pasión. Todas las noticias estaban tornadas, obviamente, a reportajes de su vida, de su historia y de todo lo que él realizó en Cuba, y también hablan también de que el hermano pues dio a conocer su muerte. No dieron a conocer las causas precisamente de su muerte. Sí, el mundo entero sabía, y precisamente el pueblo cubano, que él ya estaba sufriendo de varias enfermedades hace muchos años atrás, pero aún no dan a confirmar entonces las causas específicas de su muerte. Ninguna fuente oficial tampoco confirma que se haya efectuado la incineración, pero sí el pueblo de Cuba se prepara desde este día hasta el próximo domingo con distintas actividades y carrozas, procesiones, obviamente, con todo lo que tenga que ver con el cuerpo de Fidel Castro en Cuba. Así es, desde hoy comienzan las actividades, el miércoles sus cenizas que van a recorrer buena parte, por supuesto, de la isla, y mientras tanto el contraste, porque en Miami muchas personas en ánimo de celebración, pues tomaban la noticia de la muerte del líder cubano que fallece a los 90 años, aunque como bien dices, ya desde hace, muchos años estaba fuera del poder, aunque muchos decían que tenía contacto directo y una incidencia con su hermano Raúl Castro a la hora de tomar las grandes decisiones. Eso es lo que está pasando en el mundo, y coincidentemente hoy va el primer vuelo comercial de Estados Unidos hacia Cuba. Como esas cosas contrastantes, ¿no? De una aerolínea muy conocida en Estados Unidos, va a ser su vuelo hacia la isla. Con esa apertura que hizo Barack Obama hace 2 años, precisamente negociando con Raúl Castro, abriendo esas fronteras entre Cuba y Estados Unidos. En ese momento quizá también pláticas de levantar el embargo, cosa que no ha ocurrido. Y no, dicen expertos, no creen que vaya a ocurrir con Donald Trump, pero veremos cómo tema si la muerte de Fidel Castro, como muchos decían, muere Fidel, cambia radicalmente las cosas o no, pues obviamente habrá que ver, porque Raúl Castro mantiene también el mismo hermetismo que en cierto caso mantenía su hermano durante tantos años, ¿no? Y es precisamente el tema que vamos a abordar esta mañana, porque saben que quiera o no, por mal, por bien, la verdad es que el gobierno de Fidel Castro, luego de su revolución y todo el tiempo que estuvo en poder, fue ciertamente un ícono a Latinoamérica, a ciertos líderes. Muchos lo están describiendo no como un modelo, no como algo a seguir, pero sí como una inspiración para los gobiernos latinoamericanos. Pero ¿qué pasa ahora en Cuba? ¿Qué es lo que va a ocurrir precisamente con la muerte de Fidel Castro? Sabemos que su hermano, está
frente al poder, a la isla desde hace 10 años cuando Fidel cae muy enfermo y bueno, otorga realmente el poder a su hermano Raúl Castro. Hemos visto estas señas de aperturas económicas por parte de él, por parte de Estados Unidos, pero ahora bueno, el futuro es indeciso y lo que están queriendo los cubanos es quizá una transición a la democracia, pero una transición también bajo ciertos términos, que se haga bien y bueno, que no vaya a provocar una caída como vimos entonces con la Unión Soviética, que provoca realmente un tiempo muy duro, muy fuerte para sus ciudadanos, ahora ya bueno estableciéndose, pero lo que quieren, dicen, bueno, es precisamente buscar esa transición a la democracia y muchos están optimistas que lo van a conseguir. Es el tema que nosotros vamos a abordar esta mañana más adelante. Bueno, tema interesante entonces es lo que hoy nos ocupa, la muerte de Fidel Castro. Bueno, tenemos que cambiar de tema, hablar por supuesto de los deportes. El fin de semana estuvo cargado de información tanto nacional como internacional, así que Pedro, ¿de qué platicamos esta mañana? Empezamos así en la mañana. Sí, no, y empezamos bien para Ricardo también. Bueno, ya en más de 100 años la Copa Davis pues no era de Argentina hasta este fin de semana que Argentina gana la Copa Davis. Costó, pero sí, lo logramos. Pero fue muy buen partido porque bueno, de hecho este tenista totalmente nuevo estaba ubicado en el puesto 42 a nivel mundial, pero le gana. De hecho, pues el partido tuvo 26 golpes a favor, que fueron extremadamente buenos. Y bueno, pues el croata Ivo Karlovic, pues lo catalogaban como que estaba muy cansado, donde pues no le aguantaba el partido al argentino Federico Del Bonis, donde pues siempre tuvo una participación excelente, con ángulos muy cortos y tiros pues bastante cerrados, pues que lo obligaban a llegar a la neta al contrincante, pero no podía llegar. Así que pues muy contentos entonces todos en Argentina. La verdad que sí, celebración primera vez, un buen equipo realmente armando ahí, y desde el presidente de la República, Mauricio Macri, hasta el resto de toda la población argentina, seguro. Celebrando por supuesto el triunfo de esta Copa Davis. Y buena celebración porque los croatas salieron pues mucho antes del lugar, y todos los argentinos pues ya se quedaron festejando, eran pues de 4.000 espectadores, y eso fue lo que sucedía. Bueno, y aparte también en el fútbol, Neymar pues tuvo un accidente, pero fue leve. Fue un pequeño accidente, pero fue justo antes, pues él se dirigía ya a concentrarse con sus compañeros porque tenían ya un partido muy importante, donde por cierto pues quedaron empates, pero no bueno, pasó nada, ¿no? No, bueno, a su Ferrari nada más tuvo un rasponcito nada más, pero bueno, ya no podía manejar, entonces pues tuvieron que llevarlo entonces ya en otro vehículo al estadio, donde pues jugó pues con toda la normalidad del caso, pero igual, bueno, quedaron empates 1-1, donde era el estadio Anoeta, donde tienen una historia de mala suerte de los del Barcelona. Muy bien. Esto es parte de lo que tenemos en el deporte. Hoy se espera un día importante también, si hablamos de los temas nacionales, en el Congreso de la República. Podría pasar en tercera lectura la propuesta de reforma constitucional, un tema que está generando, sobre todo este fin de semana a través de redes sociales, muchas controversias. Y está involucrando además a diferentes sectores de la sociedad y quiere conocer realmente cuál es el trabajo que se está haciendo en el Congreso de la República, y justamente por ello queremos plantearle a usted la siguiente pregunta. Sobre todo por quienes se pueden presentar en el Congreso en esta jornada. Así que adelante, Pedro, con la pregunta que hoy hacemos. Gracias, compañeros, son las 5:57, feliz lunes, una semana más, y bueno, también pues una oportunidad más para que todos compartamos juntos en las redes sociales. Recuerda que usted lo puede hacer a través de la plataforma de Twitter, Guatevisión-TV o @VivaLM-GTV. La pregunta ya la tiene usted en pantalla. ¿Cree que la presencia del MP y la CICIG es necesaria para la aprobación de las reformas constitucionales en el Congreso de la República? ¿Sí o no? Aparte pues de hacer usted su voto con nosotros, también puede utilizar el hashtag para dejarnos su opinión, BLM Reformas Congreso. Así que esperamos entonces en esta nueva semana, en este lunes, que usted comparta con nosotros y pues sea parte de las noticias que también le tenemos preparado para usted. Bueno, así que toca iniciar una nueva semanita. Usted pues siempre con mucho ánimo y energía, y le dejamos todas las noticias. Adelante, compañeros. Bueno, las preguntas que hacemos esta mañana para que usted las pueda contestar es lo que generalmente planteamos y ponemos sobre la mesa como cada día. Así que ya sabe que puede hacer pública su voz. 5:58, tenemos lista Prensa Libre. Prensa Libre presenta. Bueno, se atiza el pulso por cambios en la justicia. Este es el tema central que nos presenta Prensa Libre esta mañana. Hablamos de la reforma constitucional y los diputados van a intentar modificar la propuesta multisectorial
Hoy podría aprobarse entonces en tercera lectura en esta sesión que arranca a las 10 de la mañana. En las noticias internacionales se ve entonces cómo los castristas están afrontando el reto de poder activar esta doctrina y es por eso que se titula El futuro de la ideología es incierto. Rojos van a semifinales, hablando toda la crónica de lo ocurrido este fin de semana en los deportes del país. Entre otros temas, la Navidad llega a la ciudad. Diversos sectores entonces están ya celebrando este mes del año. Vamos al interior de Prensa Libre, nos acompaña, comenzamos con las noticias y la primera obviamente tiene que ver con el tema de las reformas al sector justicia dentro del país. Efectivamente se atiza pulso por cambios en la justicia, hablamos de la reforma constitucional. El Congreso define el futuro de la justicia nacional, abogan por mantener integralidad de la propuesta consensuada. Alejados del interés y conocimiento de la población respecto a las reformas constitucionales al sector justicia, los diputados se van a apostar a aprobar o desechar cambios que podrían modificar en definitiva el modelo de aplicación de la ley en Guatemala. La batalla por aprobar las reformas continuará hoy a las 10 de la mañana. Desconocimiento, porque la pregunta era a la gente en un sondeo, ¿cuánto sabe sobre la reforma al sector justicia? El 56% nada y el 32% muy poco. Solo el 5% dice estar muy bien informado. Y cuando le preguntan si conocen el proyecto de las reformas al sector justicia, el 89% dice no. Los temas principales incluidos en la discusión son antejuicio, el derecho indígena, separación de funciones en la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y también lo que compete al Ministerio Público. Damos vuelta de página a esta hora de la mañana y nos encontramos con otra noticia. Diputados dicen sí, pero con cambios. El sondeo rápido evidencia un posible apoyo a la reforma de la Constitución. 41 de los 158 diputados al Congreso de la República, equivalentes al 27%, aseguraron a Prensa Libre que están dispuestos a apoyar esta iniciativa que contiene la reforma al sector justicia, pero no tal y como la presentó la mesa técnica que recogió por varios meses comentarios de representantes de grupos sociales. Más noticias a esta hora de la mañana y es que presupuesto de Cultura y Deporte tiene nulos cambios. Ejecución será limitada. Deporte federado y alto rendimiento constitucionalmente, el Ministerio de Cultura incluido en deportes. Bueno, ahí está todo un desglose de la que inversión en cultura sigue siendo precaria. Este ministerio se instituyó en 1986, recordemos, como iniciativa del gobierno de Cerezo. En esa época la cartera estuvo a cargo del artista plástico Elma René Rojas. Y ya han pasado 30 años y la situación sigue siendo, muchos dicen, de absoluta precariedad en lo que respecta, por supuesto, a la realidad que se vive dentro de la actividad cultural y deportiva dentro del país. Esto es lo que traen los titulares nacionales, pero también hay que ver lo que está pasando en el mundo. Vamos con Crista García y las portadas internacionales. Así es, compañeros, desde temprano revisamos lo que sucede en el mundo. Los diarios internacionales dedican sus portadas al padre de la Revolución Cubana y es la primera que repasamos, precisamente Granma de Cuba, la portada latinoamericana, que sin duda alguna está dedicada a Fidel Castro y a su fallecimiento. Solo el partido puede ser el digno heredero de la confianza depositada por el pueblo en el único comandante en jefe de la Revolución Cubana. Esto es lo que decía Raúl y dedican entonces esta imagen en donde vemos a Fidel Castro dando uno de sus famosos discursos. Recordemos que son 9 días de duelo nacional que cuentan desde este sábado hasta el 4 de diciembre y en este lapso tendrán varias actividades y espectáculos públicos en donde ondeará la bandera nacional hasta media asta. Tendremos más noticias y más información más adelante. Empezamos la mañana con el reporte del tránsito, como debe ser, para que usted sepa lo que está ocurriendo en nuestro país, lo que está pasando en la ruta al Pacífico. Le damos a conocer y le mostramos estas imágenes. Son largas filas de vehículos que ya se están registrando en la ruta al Pacífico, luego de que 2 personas a bordo de una motocicleta fallecieran atropelladas en el kilómetro 26, jurisdicción de Amatitlán. En estos momentos, el Ministerio Público trabaja en la escena, por lo que solo un carril está habilitado de la ciudad capital al sur. Así es que si va a conducir por esta área, esté pendiente porque hay tránsito. Hay largas filas de vehículos debido a un accidente en el cual mueren 2 motociclistas. Nosotros vamos a estar muy pendientes entonces de la demás información que pueda llegar a nuestra redacción y claro, siempre pendientes del reporte del tránsito para que usted salga muy bien informado de casa. Con esto entramos de lleno a las noticias nacionales.
claro, comenzamos el recorrido informativo con esta noticia que se daba a conocer el pasado viernes. El líder cubano Fidel Castro fallecía a los 90 años de edad. Así lo daba a conocer su propio hermano, el actual presidente de Cuba, Raúl Castro, en cadena que inmediatamente recorría los principales espacios noticiosos de todo el mundo. Y es que este líder histórico de la Revolución Cubana falleció en la noche del viernes a las 22 horas con 29 minutos exactamente, y sus restos han sido cremados atendiendo su propia voluntad. Un luto de 9 días va a envolver Cuba para poder despedir al líder de su revolución, a quien los cubanos van a rendir tributo durante casi una semana con distintos actos que se prevén sean multitudinarios en La Habana y también en Santiago, entre otras cosas que están previstas para esta jornada y para el resto de la semana. Por ejemplo, el funeral que se tiene programado para el próximo domingo 3 de diciembre a las 7 de la noche en la Plaza Antonio Maceo de la ciudad de Santiago de Cuba. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, sus cenizas van a reposar finalmente en el cementerio de Santa Ifigenia, donde también se encuentra enterrado el padre de la independencia cubana, José Martí. Este era otro de los deseos puntuales que había dejado Fidel Castro en vida, entre otras tantas cosas que habría solicitado que se cumplieran el día de su muerte. A continuación, más información en torno a esta noticia. Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, murió el viernes a los 90 años. A las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. La noticia paralizó a la isla caribeña de 11 millones de habitantes, 70% de los cuales nacieron bajo su era. Ha sido un dolor inmenso, es una pérdida irreparable. Nuestro comandante ha sido el padre de nuestra revolución. Hay hombres que no mueren jamás. De una forma u otra, las personas siempre lo recuerdan, por su parte positiva o por su parte negativa, pero siempre el mundo recuerda, y Fidel es uno de esos hombres. El gobierno decretó 9 días de duelo para rendir homenaje a su líder histórico. Uno de los gobernantes con más años en el poder, Castro fue una figura legendaria del último siglo, desafiando a Estados Unidos desde la pequeña isla de Cuba, donde ejerció un poder absoluto. Instauró un régimen comunista y despertó amores y odios. Considerado por unos como símbolo de soberanía y dignidad latinoamericanas, por otros como un dictador megalómano y cruel. Luego de pasarle el poder a su hermano Raúl en 2006, vivió para ver lo que parecía imposible: el fin de la enemistad con Estados Unidos, su principal adversario por medio siglo. Amigo del venezolano Hugo Chávez, el argentino Diego Maradona o el colombiano Gabriel García Márquez, Castro aseguró que nunca se retiraría de la política. Murió exactamente 60 años después de que zarpara de México en el yate Granma con 81 hombres para derrotar la dictadura de Fulgencio Batista. Su última aparición pública fue en agosto, el día que cumplió 90 años. Bueno, y ante la noticia de la muerte del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, muchos guatemaltecos, personalidades de diferentes países, se hicieron presentes en la Embajada de Cuba en Guatemala. La intención era mostrar su solidaridad, sus muestras de respeto ante la muerte de Fidel Castro. Y es que en el lugar se llevaron varios ramos de flores con el fin de darle el último adiós a uno de los personajes más emblemáticos de este siglo. Efectivamente, no solamente era en Guatemala, en muchos otros países latinoamericanos y del resto del mundo donde Cuba tiene representación diplomática, se presentaban justamente las autoridades y gente que, bueno, así espontáneamente llegaba hasta este lugar a rendir homenaje. Tras la muerte del comandante y jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, muchos guatemaltecos y personas que residen en nuestro país se hicieron presentes en la embajada para mostrar su solidaridad con el pueblo cubano. Ha sido una gran pena, es una gran pérdida para Latinoamérica, para Cuba, yo creo que para el mundo entero, porque Fidel ya pasó a la historia universal como un hombre defensor de la justicia social, del bienestar del pueblo, de una política razonable y una política humana. El embajador de Cuba en Guatemala, Carlos Céspedes, manifestó que el pensamiento de Fidel Castro es permanente. Me niego a pensar en un Fidel muerto. Fidel no está muerto. Fidel físicamente no va a estar
entre nosotros, no solo físicamente. Y hoy, más que nunca, es importante mantenerlo, consolidarlo, sobre todo para los jóvenes. Fidel luchó mucho por los jóvenes. La cooperación con Guatemala seguirá firme, como se demuestra con los colaboradores de la salud que están distribuidos en diferentes departamentos del país. El presidente del Congreso también se manifestó al respecto sobre la muerte de Fidel. Pues llegó su tiempo, como tenía que ser, nadie es eterno, y ahora pues ojalá los cubanos reaccionen a esto y tengan una etapa nueva, ya una reingeniería de su sistema y entren a la democracia. Las muestras de afecto son evidentes a las afueras de la embajada, en donde se colocaron coronas, flores, mensajes y tributos al líder cubano. Bueno, en otro orden de noticias, vamos a hablar de otras noticias a esta hora de la mañana porque varias dudas persisten en los diputados del Congreso respecto a un tema central, las reformas a la Constitución en el tema sector justicia. Destaquemos que para hoy se espera sea aprobada en tercera lectura, luego de haberse tocado el tema en reunión de jefes de bloque. Hay todo una serie de elementos que deberían tomarse en cuenta a la hora de aprobarse, consideran muchos sectores de la sociedad, y usted seguramente habrá sido testigo que durante este fin de semana muchas personas se pronunciaban a través de redes sociales en relación a la aprobación o no de esta reforma constitucional. Lo cierto es que un reciente sondeo realizado por Prensa Libre revela que un importante porcentaje, casi el 80% de la población, no conoce en detalle de qué se trata esta reforma. El antejuicio, la jurisdicción indígena y la creación del Consejo Nacional de Justicia siguen siendo los temas polémicos de la reforma constitucional en materia de justicia. En esa línea, los jefes de bloque debatieron. Más que el apoyo, los congresistas manifestaron preocupación alrededor del contenido y algunos sobre la redacción. A la reunión asistieron el procurador de los derechos humanos, Jorge de León, y el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, como miembros de la mesa técnica de la reforma. Que ustedes discutan, presenten enmiendas. Esa es la labor por naturaleza del Congreso, pero sí queríamos trasladarle ese mensaje de que estamos clarísimos. En las propias mesas hubo gente que no estaba de acuerdo con la totalidad de las propuestas, hubo muchos disensos. El disenso es lo que permite también construcción de normas más sólidas, más legítimas, más consensuadas, y no es una contradicción. Abiertamente, el bloque del PAN dijo que bloquearán la aprobación. La bancada FCN Nación no entró en la discusión, pero sí plantearán enmiendas. Y al igual que la UNE, confirmaron que acudirán al Pleno el lunes a la sesión que podría ser la definitiva. Las enmiendas todavía no están elaboradas. Pero tenemos, sí, hay que, definitivamente, estas enmiendas van a salir después de que se hagan todos los consensos y los análisis. Sobre estos tres temas específicos que se pusieron hoy en la mesa. Pues yo creo que estos son los tres temas más problemáticos. Nosotros no estamos de acuerdo. Yo voy a hacer todo lo posible para que se pierdan estos artículos, para bloquearla, para ganar tiempo. El presidente del Legislativo, Mario Taracena, espera alcanzar quórum y teme que no se alcancen los 105 votos para los tres cambios más sensibles que son el espíritu del proyecto. No son las tablas de Moisés, todavía puede sufrir algunos cambios, pero creo que ya es en un 90-95% una buena aproximación, y me entusiasmó mucho ver que el comisionado y el procurador estuvieron de acuerdo, entonces quiere decir que vamos bastante bien. Previo a la reforma. A lo que yo le tengo miedo es a la que no haya jefe, que no haya quórum. Por eso le pregunté, UNE se comprometió, Puñalito digo, Valle también se comprometió, esperemos que sí, pues que vengan. El antejuicio lo veo bien complicado, sinceramente, los diputados expresaron su sentimiento ahí, pero lo que yo he podido hablar en lo personal con ellos, ninguno no lo quiere. Los jefes de bancada continuarán con el debate previo a la sesión del lunes, donde se ha convocado para conocer exclusivamente las reformas constitucionales. Bueno, y hablando de este mismo tema, hoy será crucial para las reformas constitucionales al sector justicia, esto que siempre se pueda tener la presencia de la mayoría de diputados en el hemiciclo. Para este día se encuentra entonces agendada la discusión y aprobación en tercera lectura de varios artículos. Sin embargo, el tema de discordia continúa siendo el antejuicio. Un punto medular en las reformas constitucionales no cuenta con un buen augurio. Porque no va a llegar a 105 votos, el tema del antejuicio está muerto, ya se lo dije al comisionado, al procurador, a Telma, a todos se los hice ver. Los avances que se dieron en la reunión de jefes de bloque están en entredicho. Una cosa es hoy y otra el lunes. Parte de esa responsabilidad, señor presidente, es estar aquí, esperar la cara ante el pueblo de Guatemala y nuestros electores. Entonces, aquí estamos para qué. No estoy tratando de educarlo y enseñarle qué es palabra, porque usted dice una cosa, como me dijo a mí muchas cosas, y después va a hacer lo contrario.
Entonces esto se llama traición. La Administración de Justicia Indígena, sustancial en las reformas, también fue sometida a enmiendas por los jefes de bloque. La sujeción del sistema jurídico indígena, quienes están sujetos, hay una definición de la sujeción y la identidad cultural de los pueblos, que es lo que ya está legislado en el 169, y se agregó también el ejercicio de la jurisdicción a partir de la definición de comunidad y los miembros de la comunidad de pueblos indígenas. Bueno, y en el primer domingo de Adviento, el líder de la Iglesia Católica en Guatemala, el arzobispo Óscar Julio Bian, hacía un llamado a los diputados del Congreso para que hoy aprueben las reformas constitucionales al sector justicia. Decía que, por supuesto, este es un tema importante y de relevancia para el país. Los cambios constitucionales deben de estar consensuados y bien planteados, afirmó el arzobispo metropolitano. Necesitamos tener reformas, pero con la cabeza, bien consensuadas, y no que solamente se levante la mano en el Congreso y se aprueben ciertas cosas que ni siquiera se han leído. Las reformas constitucionales necesitan más tiempo y orden. Necesitamos más tiempo, pero necesitamos también más orden. Si ustedes ven cómo están en el Congreso, todo el mundo platicando por teléfono o platicando con otro, no están poniendo atención a lo que realmente están aprobando. Los diputados deben de salir del hemiciclo para legislar. Y nuestros congresistas deberían ser los primeros en ir a conocer esos lugares. Ojos que no ven, corazón que no siente. Sobre si pasará o no el artículo sobre el antejuicio, el arzobispo argumentó que no va a pasar. Mira, eso es especulación, así que no puedo opinar de eso. Por último, Bian puntualizó sobre el motivo de la Navidad. Navidad es el nacimiento de Jesús. Navidad no son las fiestas de fin de año, las borracheras de fin de año. Bueno, y esta mañana, siguiendo con el tema, hablamos con Renzo Rosal, analista político, porque hoy puede ser un día importante, relevante, la presencia, por supuesto, de autoridades de otra índole dentro del Congreso de la República, la discusión que se planteaba este fin de semana también a través de redes sociales, el alto índice de desconocimiento de la población de lo que contienen estas reformas que pretenden aprobarse en el Congreso de la República, que hoy podrían pasar en tercera lectura. En definitiva, son varios temas los que están sobre este punto central. Renzo, buen día. Tu lectura en relación a lo que puede ocurrir en esta jornada en el Congreso de la República con la, posible o no, aprobación de esta reforma constitucional. Te escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días. Creo Buen que día. Comparto plenamente que es un día decisivo, pero no solamente para las reformas, la propuesta de reformas constitucionales, para ver si finalmente tiene la viabilidad suficiente de continuar el proceso de aprobación, o si por otro lado pueden resultar un momento decisivo para la propia vida del Congreso de la República y los diputados que ahí que representan supuestamente a la sociedad. Es decir, hoy por hoy buena parte de los diputados, por la vía del argumento de supuestas enmiendas, quieren al final de cuentas, muchos de ellos, obstaculizar las reformas, es decir, no se enfrentan, no plantean abiertamente una negativa, estar en contra de, sino lo que están planteando en los últimos semanas es una lluvia, digamos, de enmiendas que hoy podríamos ver o que deberíamos de ver con claridad cuál es verdaderamente el espíritu que está atrás de las enmiendas. Si se trata de algunas mejoras que puedan contribuir a fortalecer la propuesta, a poder inclusive compensar de pronto algunos elementos que vale la pena llenar, o si por el contrario se trata de un ardid, de una treta orientada a decir finalmente siempre no, que sería en buena medida repetir la dosis de negativa parte del Congreso que hemos vivido de cara a propuestas que son realmente transformadoras y de beneficio para la sociedad. Hoy, cuando uno escucha inclusive al arzobispo y demás, uno puede palpar que este discurso ha ido calando, el discurso de ponerle como mucho alto, de ponerle mucha precaución, de ponerle inclusive pretextos de que no han sido leídas o que no son conocidas. Obviamente, ninguna ley en este país es ampliamente conocida y divulgada.
Pero por supuesto que todo eso hoy creo que va a ser un día clave para poder ver hasta dónde existe voluntad política de algunos diputados en el Congreso de querer proseguir una especie de agenda de cambios o por el contrario de replegarse, o mejor dicho, plegarse a intereses de diversos sectores que están buscando históricamente oponerse a cualquier propuesta, esta o cualquier otra que pretenda contribuir a transformar elementos claves, como en este caso se trata particularmente de la justicia. ¿Qué tan riesgoso es, de acuerdo a lo que publica esta mañana Prensa Libre en un sondeo, que la mayoría de la población, estamos hablando de más del 80%, desconoce casi en su totalidad el contenido de estas reformas, lo que puede implicar o no la aprobación de las mismas? Estamos hablando de un sector más que importante de la población, de todos los sectores, que realmente no sabe de qué se trata el tema de la reforma, salvo aquellos que están medianamente involucrados de una u otra manera en el tema. Bueno, lamentablemente sucede con el texto de las reformas y sucede con, como dije anteriormente, con muchísimos otros contenidos de leyes importantes que la ciudadanía no tiene ni idea, digamos, de lo que se trata. En este caso creo que el reto fundamental debería de ser que una vez aprobadas en el Congreso de la República, sin perder la integralidad o sin perder los contenidos, digamos, de fondo, obviamente tiene que haber un proceso de campaña de información absolutamente amplia en los siguientes meses previo a la realización de la consulta popular. Llegar a una consulta popular con un porcentaje tan alto de desconocimiento, por supuesto, que es riesgoso, no solamente para la reforma, sino también como sociedad en términos de que este tipo de eventos, este tipo de instrumentos terminan siendo absolutamente solo dominio de una élite. Y eso sí me parece que es obviamente peligroso hoy y en cualquier momento. Creo que entonces esa etapa de conocimiento, de inclusive de cómo diversas organizaciones que tienen presencia local como las iglesias y demás, tienen que comprometerse efectivamente en darlas a conocer de la mejor forma, de la forma más objetiva y más profunda. Profunda me refiero a tratar de llegar a muchísimos sectores del país. Creo que eso es determinante. Ese dato que se plantea creo que refiere precisamente a ese desafío. Gracias, Renzo, muy amable. Seguiremos analizando este tema en el transcurso de la mañana. Renzo Rosal, analista político, hablando de las reformas constitucionales que hoy vuelven a discutirse a partir de la mañana en el seno del Congreso de la República. Mientras tanto, nosotros damos vuelta de página para seguir con otras noticias. La corrupción es un mal que afecta a varios sectores de la sociedad guatemalteca, eso lo sabemos, mientras los casos de corrupción ponen en evidencia cada vez más gente, más sectores. La lucha contra las mafias gana enemigos en el país. Tenemos un reportaje que muestra este flagelo que afecta y de manera notable la realidad guatemalteca. Todas y todos las ciudadanas y ciudadanos que aman a su país deben levantar sus voces indignadas para decir sí al cambio. Pareciera que el discurso de lucha contra la corrupción y la impunidad es algo fácil de adoptar, pero difícil de aplicar. Todos están en contra hasta que se tocan sus intereses. Banqueros, constructores, funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La justicia ha alcanzado a prácticamente todos los sectores. En realidad, no es que exista una persecución ideológica, es que la corrupción no tiene ideología, ni siquiera tiene finalidad más que el beneficio propio a costa de sacrificar el de los demás. Tan solo en el último año, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en conjunto con el Ministerio Público, han desmantelado 7 grandes casos. Y como toda acción tiene una reacción, estos 7 casos han conllevado una serie de efectos. Hay que tener claridad de que el cambio de estructuras es un proceso de largo alcance, una guerra plagada de cotidianas batallas. Siempre existe la amenaza de la regresión, de la impunidad. Los mismos van desde interponer cientos de recursos legales para entorpecer los procesos, como el de cooptación del Estado, que involucra a más de 50 personas. Intentos por remover a jueces, como sucedió con el juez de extinción de dominio, Marco Antonio Villeda, quien tiene en sus manos determinar el futuro de bienes adquiridos a través de casos como La Línea, TCQ, Cooperacha, entre otros. Huir del país para evitar la justicia, como lo hizo el expresidente del Congreso Luis Rabé por el caso de Plazas Fantasma. Incluso presentar denuncias contra el mismo comisionado contra la impunidad, como se dio en los últimos días. Encontrar amaños en las instituciones públicas se convirtió en algo común, pero no normal.
Tan solo esta semana, 3 nuevos casos dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social salieron a luz pública. Millonarias cantidades que debiesen ser destinadas para garantizar la salud de los afiliados habrían sido destinadas para negocios corruptos. 13.5 millones de quetzales en el arrendamiento de un edificio, 44 millones en la compra de ambulancias y 243 millones en la compra de un sistema informativo. Tenemos suficiente evidencia, suficiente material para establecer la corrupción en este nuevo caso, como les indicaba, asociado a estos 3 eventos. Corre y va de nuevo. Ahora, un convenio firmado entre el Tribunal Supremo Electoral y otras entidades estatales buscan ponerle fin al financiamiento ilícito de los partidos políticos, de donde muchas veces nace el sediento compromiso de corromper y de donde surgen los líderes que luego colocan estratégicamente a sus alfiles. Y es que el poder no corrompe a la gente corrompe al poder. Tenemos que seguir hablando también de lo que sucede a nivel departamental en el interior de nuestro país. Colocamos en pantalla entonces esta portada que indica baja recaudación afecta a comunas, hay debilidad para captar fondos, al menos 52 municipios tendrán baja asignación de fondos. De los 340 municipios del país, al menos 334 son insostenibles, por lo que se mantiene la alta dependencia de los aportes del Estado para su funcionamiento, según Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades. La noticia completa la puede encontrar en Prensa Libre. Y la ausencia de un lugar específico para albergar a las personas indigentes, así como abandonadas, que son vulnerables por las inclemencias del clima frío que afecta el departamento de Totonicapán, es uno de los temas más ignorados hasta el momento por las autoridades. Reconocido como un albergue a nivel departamental, se encuentra el Centro de Rehabilitación de la Iglesia Cristiana Makadesh, que sin embargo su creación tenía como finalidad la restauración del enfermo alcohólico. Estamos registrados como albergue, aparte de ser un centro de rehabilitación. Y bueno, diría con dolor del alma, no se ha recibido absolutamente nada de ninguna institución dentro de ello, incluyendo Conred. Se ha recibido ayuda de algunos hermanos de la iglesia, como también de personas ajenas a la iglesia. Ante las bajas temperaturas es evidente que una de las prioridades que surgen es poder atender y dar un lugar de refugio a las personas que no cuentan con un espacio estable para habitar, situación que sin provisiones es difícil de lograr. Pues la verdad, lo que sí nos falta demasiados los insumos, ya que Conred ya tiene un año pues por que no nos ha ayudado en los insumos, y pues en este caso sería el delegado de Conred, que él está sabido de este albergue, y hacemos el llamado a que nos ayude con los insumos. Con un trabajo de 8 años, el Centro de Rehabilitación espera que la solidaridad de entidades públicas y privadas se hagan presente ante esta necesidad, ya que el mencionado centro no cuenta con los insumos necesarios. Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Es momento de continuar con más información. 6 de la mañana con 27 minutos. Muchas gracias, Lorraine, por esta información. Hacemos una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos abordamos el ámbito internacional. No se vayan. Más noticias. Al regresar hablamos... 10:29 horas de la noche. Falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Bueno, así se anunciaba la muerte del líder cubano Fidel Castro. Diversas actividades se tienen previstas a realizar no solamente en Cuba, sino en diferentes países de Latinoamérica en torno a la despedida del líder de la Revolución Cubana. Más noticias al regresar, porque hablamos también de las actividades en torno a la muerte de Fidel Castro. Mágica Navidad. Simán. Ya volvemos.